La semana pasada estuvimos viendo el Salmo 139 y analizando el atributo de Dios de la omnisciencia. Estamos con los tres grandes atributos, este es el segundo. Omnisciencia fue el primero y hoy vamos al segundo. Lo interesante de David es que él no teoriza sobre esto, él no hace alta teología, él habla de los atributos de Dios en relación a su persona, en relación a lo que él es. Y el atributo que vamos a ver hoy, que es la omnipresencia de Dios, también está descrito en este salmo. Y por eso vamos a leerlo. Comenzamos en el versículo 7 del Salmo 139. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Vamos a detenernos aquí en la lectura de este salmo. ¿Qué quiere decir que Dios es omnipresente? Omni es todo. Presente, que Él está presente en todas partes. Cuando Salomón dedica el templo en Jerusalén, tiene una frase que habla de esto. Él dice: he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, Dios no habita en el templo, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Nosotros muchas veces hablamos de la casa de Dios. Pero la casa de Dios no es porque Dios esté allí, Dios está en todas partes. El apóstol Pablo, cuando predicó en Atenas, él dijo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. No habita en templos, Él está en todas partes. En todo caso, tenemos algunos lugares donde dedicamos ese espacio a reunirnos para adorar a Dios. Pero cuando yo salgo de ese espacio, Dios sigue estando allí, y donde yo estoy, Dios está. En el libro de los Proverbios dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, y que no solamente están en todo lugar, sino que miran a los buenos y a los malos, es decir, todo está dentro de la visión de Dios. David hace un planteo muy importante con respecto a este atributo. Él dice: ¿dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Es decir, él dice, vamos a forjar una hipótesis. Supongamos que yo me quiero esconder, escapar de la visión de Dios, de la presencia de Dios. Recordamos algunos casos, por ejemplo, Adán y Eva, después que pecan, se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Bueno, porque ellos no entendían lo que era la omnipresencia de Dios, que Dios estaba en todas partes, y Dios sabía lo que ellos habían hecho. Dios había contemplado el pecado. Lo mismo sucedió con Jonás. Jonás también se escapó a Tarsis. ¿Para qué? Para alejarse de la presencia de Dios. Y Tarsis era, en el mapa de los antiguos, el lugar más alejado, el último extremo de la tierra conocida. Se quería ir ahí, como si ahí Dios no estuviera. Ahora, David, con toda sabiduría, y mucho antes que Jonás, él dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Cuando Dios habló con Adán y Eva, que se escondieron, y le preguntó al hombre: ¿dónde estás tú? No era porque él no supiera dónde estaba, sino para ubicarlo espiritualmente, para que le dijera dónde estaba parado espiritualmente. Cuando le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano?, no es porque Dios no sabía lo que había pasado, simplemente para que tomara conciencia de lo que había hecho. Quiere decir que Dios es un Dios omnipresente. Y nos dice David en este salmo: si subiera a los cielos, allí estás tú. Es decir, lógicamente me voy a ir a los extremos, entonces subo a los cielos. Y uno dice: bueno, si llego allá, allí tú estás. Pero él dice además: pero si bajo a las profundidades del sepulcro, a lo último, al mundo de la oscuridad, allí también tú estás.
Y habla de la horizontalidad también. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí, es decir, en el extremo, tomar las alas del alba. ¿En qué pensaba David con las alas del alba? Y estaba pensando seguramente en lo que nosotros conocemos como la velocidad de la luz, las alas del alba que se extendía la luz. Bueno, si yo tomara esa velocidad y me fuera hasta el extremo del mar, hacia la otra punta, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios había estado siempre con David y David había experimentado en su vida la omnipresencia de Dios. En la soledad del campo, cuando venía el león y el oso, allí Dios estaba. Y en medio de la multitud, cuando él enfrentó a Goliat, allí Dios estaba también. Cuando Saúl le tiró la lanza para matarlo en el palacio, Dios estaba allí. Y Dios estaba también en el desierto cuando un ejército de 3.000 hombres lo perseguía, y estaba en Filistea cuando él simulaba que estaba loco. Es decir, él había experimentado en los grandes momentos de su vida siempre la presencia de Dios, sosteniéndolo, librándolo, guiándolo. A ese Dios que estaba siempre presente. Esa conciencia de la presencia de Dios es algo muy importante en la vida de todo cristiano, tener conciencia de que Dios está aquí, siempre, siempre. No solamente cuando estoy dentro de un edificio, de un templo, puedo decir Dios está aquí. Dios está aquí en este momento. Donde estás, Dios está aquí. Esa es la omnipresencia de Dios. Para el que vive en su pecado, la omnipresencia de Dios, usted se acuerda del ojo que hablamos la vez pasada, que mira desde el cielo, es tremenda. Es tremenda. ¿Por qué? Porque no me puedo escapar. Pero para David no es tremenda. Para David, él siente que aun cuando él tome las actitudes extremas de escaparse, siempre Dios va a estar con él. Y aun cuando las presiones lo lleven allí, él siempre, Dios está con él. La carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Donde yo esté, el amor de Cristo está conmigo. Si Dios es por nosotros y si está conmigo, ¿quién contra nosotros? Fíjense, cuando ustedes toman un avión para ir, no importa la distancia, ese avión está siempre radarizado. Es decir, hay un espacio que capta un radar, pero cuando él sale de allí, entra al espacio donde otro radar lo está captando. Y eso le da seguridad al avión, porque siempre está debajo del ojo que lo está mirando y que está mirando su trayectoria. Ahora, para alguien que no cree, el ojo de Dios es tremendo. El radar de Dios está viendo todo lo que yo soy. Para David es una bendición el radar de Dios. ¿Por qué? Porque significa que siempre estoy monitoreado por Dios, que en todo momento estoy monitoreado por Dios, que en todo lugar yo estoy bajo el radar de Dios, y esto me da seguridad. ¿Por qué? Porque si soy un hijo de Dios, ese radar no me asusta. Yo sé lo que Dios ha hecho por mí en la cruz de Jesús, y sé lo que significa el amor de Dios. Por lo tanto, el radar de Dios sobre nuestra vida, la presencia permanente de Dios con nosotros, es la gran bendición que nosotros tenemos. La presencia de Dios, la conciencia de la presencia de Dios en nosotros y en nuestra vida es uno de los puntales más grandes en la vida espiritual para que sepamos mantener nuestra santidad delante de Dios. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, Cornelio le dijo, nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Y nosotros podemos decir, en cada momento y en cada lugar de nuestra vida, nosotros estamos en la presencia de Dios. Yo sé que en todo momento, en todo peligro y en todo lugar, Dios está allí, porque Dios está presente en nuestra vida. Y Dios está con nosotros y por nosotros para sostenernos y para que nuestra vida pueda ser una vida de plenitud. Nos vemos la semana que viene.